Buenas noches. Me da mucho gusto platicar de nueva cuenta con el abogado Everardo Moreno, profesor singular en la Facultad de Derecho, de todo lo que tiene que ver con el mundo de las leyes, la constitucionalidad y pues por lo pronto, buenas noches, licenciado, ¿cómo estamos? Carlos, me da mucho gusto estar con ustedes, estoy a sus órdenes. Bueno, el asunto es que yo no sé si estoy iniciando esta charla con un eventual traidor a la patria en caso de que asumas la defensa de alguna empresa eléctrica que se sienta afectada por la contrarreforma a la ley de la industria. Y quiero tu opinión sobre esa parte para irnos cronológicamente con el desgreñe que está habiendo ya entre los poderes ejecutivo y judicial. Qué lamentable, qué triste que se quiera calificar como traidores a la patria a aquellos profesionales del derecho que vayan a defender a empresas extranjeras o nacionales que estén dotando de energía eléctrica. No soy en este momento abogado de ninguna de esas empresas, pero si llegaran a solicitar mis servicios, los prestaría con toda convicción y con toda preocupación, con la convicción de defender los intereses que pueden ser lastimados por una ley totalmente inconstitucional. Tachar, ¿Sí? tachar de traidor a la patria a un abogado por el hecho de que esté patrocinando una causa determinada, me parece, por decirlo menos, poco afortunado. Y el que lo haga, el titular del Ejecutivo Federal, me parece profundamente preocupante que el titular del Ejecutivo, desde que llegó, haya estado enfrentando a los mexicanos y ahora ya también a los profesionistas. Sin embargo, el tiempo que lleva en el ejercicio del poder ha demostrado que ha sido el odio la nota característica que ha normado sus actividades oficiales. Bueno, tengo entendido que el derecho a la defensa lo tiene inclusive el peor de los criminales. Por supuesto, el peor de los criminales, el artículo 20 constitucional, es muy claro, es un derecho humano que cualquier persona tiene derecho a ser defendida. En este caso, el ser defendido es desde el punto de vista del orden penal. En este caso sería cuestiones de carácter administrativo, pero obviamente que también cualquier persona tiene derecho a ser asistida por un abogado para acudir a los tribunales, como ya han acudido algunas empresas y han recibido, enhorabuena que ha sido, de dos jueces de distrito valientes, Gómez Fierro y Ruiz de la Pesa, han recibido suspensiones provisionales por una ley que, qué triste, somos una república democrática, representativa y federal. El que seamos representativa quiere decir que está representado el pueblo en los poderes. Somos una república con tres poderes. Qué triste, qué lamentable que se esté criticando a un poder desde otro poder y no se esté, como puede hacerse, y es muy legítimo, combatiendo una decisión por los canales judiciales y no estarse, como decimos los abogados, litigando en los medios de comunicación. Pero, licenciado Everardo Moreno, ¿qué puedes decir si te digo que el argumento de que estas defensas de abogados que aceptan representar los intereses de empresas o decisiones judiciales que van contra la nueva ley eléctrica, pues se prestan, dice el presidente, a servir a intereses ajenos, digamos, al pueblo? Bueno, si eso sucediera, pues lo escucharía con toda atención y con todo respeto, pero diría que están equivocados esos juicios y no por eso iba a dejar de patrocinar aquellas causas que me hubieran encomendado para su defensa.
Aquí hay un problema, entiendo, de fondo, que tiene que ver con la ética y lo legal. El presidente también ha insistido en que no necesariamente es moral, el Estado de Derecho. Inclusive dice que los jueces que mencionaste y sus representados se escudan en el Estado de Derecho, pero dice que eso no es, digamos, moral. ¿Qué piensas de eso? Que está totalmente equivocado el señor licenciado López Obrador. De nada le sirvió estar en la universidad 3 lustros para recibirse de licenciado en ciencias políticas, para conocer el Estado de Derecho. Es el fundamento de nuestras instituciones, que el Estado de Derecho es lo que le da vida a las instituciones y le da vida a los poderes. El Estado de Derecho no lo vamos a calificar de moral o de inmoral. Simplemente el Estado de Derecho es el cumplimiento con el marco jurídico que norma las actividades de los ciudadanos y del Estado. El que los señores jueces se ajusten al Estado de Derecho, precisamente lo están haciendo apegados al marco de derecho, al Estado de Derecho. El que el señor presidente los critique como los está criticando, lo está haciendo salir del Estado de Derecho, porque él no tiene, como presidente de la República, ¿por qué estarle mandando cartas al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que se investigue a un juez? En un momento determinado sería a través de o la Secretaría de Energía o la propia Presidencia de la República presentar un recurso en contra de esa decisión, pero además estamos apenas hablando de suspensiones provisionales, falta la suspensión definitiva y falta en un momento determinado el recurso de revisión. Con todo respeto para el señor presidente, veo una gran ignorancia jurídica o que simplemente no entiende que está gobernando a un gran país, que es una república democrática, representativa y federal con 3 poderes y que no hay solamente un poder, no está solamente el poder ejecutivo. Don Antonio López de Santana ya dejó de existir desde hace muchos años. Somos ahora un país diferente y un país de instituciones. Dices que tiene a mano recursos legales que claro, pueden ser representados por la Secretaría de Energía o por el área jurídica del Poder Ejecutivo Federal. Así es. Ese recurso, me imagino, lo que haría sería argumentar jurídicamente por qué considera que han sido desatinados los fallos de esos 2 jueces, ¿no? Así es, señor licenciado don Carlos. No, yo no soy, eso lo serás tú, Everardo. No, pero en serio, de verdad, estás hablando con toda propiedad. Así es. Eso le corresponde dentro del ámbito jurídico, no en los periódicos. Los abogados criticamos cuando compañeros abogados acuden nada más a los medios para querer en los medios probar culpabilidades o inocencias. Eso tiene que hacerse ante los tribunales. Los hierros o los aciertos tienen que hacerse ante los tribunales. Las corrupciones o deslealtades que impliquen la comisión de delitos debe de hacerse ante las fiscalías. En este caso, como tú lo has dicho muy bien, eso tiene que hacerse a través de quien represente los intereses del Estado mexicano respecto de esas leyes, ante la propia, en este caso sería ante el propio juez, para que no concediera en su caso la suspensión definitiva. Y en el supuesto de que la concediera, queda el recurso de revisión para irse a un tribunal colegiado. Y si el tribunal colegiado lo considera un asunto relevante, lo va a traer la Suprema Corte de Justicia. Pero lo que el presidente dice en defensa de su crítica a estas resoluciones judiciales, se lo dice al ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, es que este ya es otro régimen y que los jueces y las empresas actúan como en el que el presidente da ya por muerto, que es el del neoliberalismo o el de la tranza o el de la corrupción. Yo estoy de acuerdo, perdón. ¿Qué piensas de esto de que este es otro régimen, pero al parecer se contradice la idea que tiene el presidente
con el dichoso Estado de Derecho que se vive en México. Por supuesto que no es otro régimen. No, perdón, que no necesariamente se vive en México, sino que rige o debiera regir en México. Sí, por supuesto que no es otro régimen, es el mismo régimen. El régimen está determinado por la Constitución General de la República en su parte orgánica. Cambió la administración. En vez de ser presidente un ciudadano, ahora es presidente otro ciudadano. En vez de ser diputados unas personas, ahora son otras y senadores también. Pero eso no quiere decir que sea un cambio de régimen. Para que haya un cambio de régimen se necesita una modificación constitucional y habría que ver si se pueden modificar, y quizás voy a entrar a un aspecto muy teórico, a través del poder constituyente permanente, los conceptos jurídicos fundamentales. Pero decir que esto es otro régimen es totalmente ignorante de quien lo diga. Si un alumno mío me dijera que estamos en otro régimen, ipso facto lo repruebo. Bueno, el régimen se supone que prevalece en México es el republicano con el reconocimiento de 3 poderes, que es lo usual. Pero en la idea del licenciado López Obrador, ese régimen en el que él piensa y del que está convencido, ¿a qué nos conduciría en caso de haber también un cambio de régimen desde el punto de vista jurídico? Bueno, no lo sé, me encantaría poder platicar con el señor presidente López Obrador. Tuve oportunidad de tratarlo brevemente en algunas ocasiones, porque no sé a qué se refiere él cuando habla de cambio de régimen. Y la Constitución de 1917 sigue vigente, ahí se encuentra y no va a cambiar nada más porque se quiera estar modificando en las expresiones verbales del representante de uno de los poderes. Bueno, yo te pido, se termina el tiempo de este asalto, que permanezcas acá porque este día el presidente ha dicho que si continúa el trayecto que conduciría a los amparos contra la contrarreforma eléctrica, él vería que se cambiara la Constitución. ¿Aguantas aquí, Everardo? Con todo gusto, a tus órdenes. Muchas gracias, licenciado Everardo Moreno. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.